No sé si a usted le ha pasado alguna vez que después de haber estado trabajando en algo, en cualquier área, ya sea en la cocina, a los que nos gusta la cocina, ya sea en su trabajo manual, en alguna cosa, ya sea escribiendo algo, ya sea tomando una decisión, en cualquier área de nuestra vida, nos ha pasado a veces que después de avanzado el tiempo, ya sea normalmente por algún error nuestro, por alguna falla nuestra, ¿no? Nos damos cuenta que lo que hemos estado haciendo ha sido en vano. Puede ser un trabajo en la computadora, algo que teníamos que hacer, ¿no? Y de un tiempo no nos dimos cuenta que no habíamos estado grabando el archivo y de un momento se borró y vemos todo lo que hice, 3, 4 horas en vano. O el otro día los chicos los mandamos a hacer huevos revueltos. En vez de sal, bicarbonato. No, bicarbonato no. Los comimos igual, ¿no? Quedaron buenos igual. Sí, menos mal que no hizo una explosión ahí volcánica. Pero muchas veces en áreas de nuestra vida nos damos cuenta al final que lo que hemos hecho fue en vano. Sin duda hay algún aprendizaje. Y la pregunta es, bueno, en lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad, ¿es posible que lo que hagamos o lo que suceda en nuestra vida sea en vano? Creo que la respuesta es no, sin duda siempre Dios tiene un propósito y Dios tiene Él obra a pesar de nuestros errores y nuestras faltas, pero sí en cuanto al contexto que estamos estudiando de este llamado a la humildad, que comienza en el primer capítulo de Filipenses, en verso 27, a vivir, que os comportéis, que sean ciudadanos del reino del cielo, es posible. Por lo menos nos da esa hipótesis de que es posible de haber corrido en vano. Ahora, yo no quiero hacer el punto en esto, simplemente como reflexión final, y con esto presente, volver a considerar lo que está exhortando Pablo aquí. Si bien él está haciendo una exposición, dijimos que en esta carta es una carta de amistad con carácter exhortativo, ¿no? Ese vínculo profundo entre Pablo y los filipenses, ¿no? Y Pablo y Cristo y los filipenses, ese triángulo entre ellos y el Evangelio, ¿no? Como núcleo central entre ellos, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. Y cómo Pablo escribe esta carta, y si bien, y lo vimos la semana pasada, hay mucha teología, hay teología muy profunda, pero en el contexto en el que está escrita es de un hombre donde está exhortando y llamando o apelando a ese vínculo profundo, ¿no? Pero también a ese vínculo profundo con Cristo para vivir de acuerdo a lo que somos. Y más que desarrollar un punto teológico, porque vamos a ver aquí, y hay más de alguna cosa de carácter y de valor teológico en estos pasajes que vamos a ver hoy, no olvidar el contexto donde está, pues el desafío que nos hace para el día de hoy, y trayéndolo hoy a nuestra vida ahora, al 2021, nos va a ayudar mucho a comprender el contexto, ¿no? Porque nos podemos ir por lo que significa desde algún punto teológico lo que nos está diciendo y olvidarnos de por qué Pablo está diciendo estas cosas, ¿no? Yo quiero que vamos al texto, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12 al verso 18, y vamos a dar lectura allí a este pasaje, y dice así: Por tanto, de vuelta hay un vínculo con lo anterior. Por tanto, amados míos, wow, qué apelación, ¿no? Amados míos, Juan siendo anciano, ¿no? Hijitos míos, ¿se acuerdan? La primera carta de Juan. Hasta ahora Pablo no se había referido a los hermanos de esta manera, pero parece que aquí está haciendo una apelación a ese vínculo de amistad y profundo, llamándoles queridos hermanos, por favor.
¿no? Por lo tanto, no debemos nosotros distraernos en este llamado. Dice, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Aquí está el imperativo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo esto, sin murmuraciones y obviamente sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Señor, háblanos por medio de tu palabra esta mañana, y en los minutos que nos quedan, Señor, sea tu Espíritu Santo amonestando nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Sé tú, Señor, por medio de tu palabra, exhortándonos hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No debemos olvidar, ¿no?, que esto comienza en el capítulo 1, verso 27. Dijimos, tomando de alguna manera esta exposición de George Campbell Morgan, si lo quiere anotar por ahí, es uno de mis escritores favoritos. Él toma y divide esta carta en 3 columnas. En una, hablando Pablo de su experiencia en el capítulo 1 hasta el verso 26, y desde el verso 27 del capítulo 1, donde Pablo hace una exposición, ¿no? Y hace una exposición de precisamente todo lo que está hasta aquí, y lo que vamos a terminar hoy es un llamado a tener la mente de Cristo, a vivir conforme a la ciudadanía celestial. Y después la última, en el capítulo 4, unas exhortaciones finales. Ahí, si bien acá hay mandatos, ahí es donde vienen las exhortaciones para los hermanos allí en Filipos. Y en esta segunda columna, donde no ha terminado el tema, que comienza ahí en el capítulo 1, verso 27, de vivir de acuerdo a nuestra ciudadanía como es digno del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Por eso dice, comienza el capítulo 2, por tanto, de vuelta, conectado a lo anterior, si hay alguna consolación, completad mi gozo. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos vivir en esta de manera digna del Evangelio? En unidad, sintiendo lo mismo, con humildad. Y bueno, ¿cómo entendemos la humildad? Bueno, tenemos el ejemplo de Cristo, por eso haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, y lo que vimos la semana pasada. Es el mayor ejemplo de humildad y lo tenemos allí. Y no termina el tema, por eso comienza este verso 12. Por tanto, si ya tenemos el mayor ejemplo de humildad, que es Cristo, y el ejemplo para nuestra vida y cómo hemos de vivir de acuerdo a nuestra ciudadanía celestial, no olvidemos, y lo hemos mencionado constantemente, Filipos era una ciudad romana y se gozaban en contar con esa ciudadanía romana, ¿no?, y con ser una ciudad importante. Y para ellos era de mucho orgullo ser ciudadano romano. Y Pablo le está diciendo, queridos hermanos, hay algo de mayor valor. Hay algo de mayor valor. Y tener la ciudadanía romana obviamente traía gloria al imperio. Por lo tanto, a César en definitiva. ¿Y por medio de qué manera uno se iba a gozar de esta ciudadanía romana? Porque conquistamos reinos, conquistamos tierras, derrotamos otros imperios. Era por medio de la violencia, ¿no?, y la conquista. Pero la ciudadanía celestial, se conquista por medio de la obra de alguien que se humilló y tuvo la muerte más vergonzosa. Esa fue su conquista. Esa fue la manera de conquistar. Por lo tanto, era algo completamente rupturista, completamente inadecuado para el tiempo en que están viviendo, para el lugar, ¿no?, y el ambiente en el que están viviendo estos hermanos. Por eso comienza, por tantos amados míos. Esas 2 frases nos hacen llamar la atención a qué cosa, al mandato que vamos a tener hoy, y que es precisamente lo que está al final del verso 12, ocupaos en vuestra salvación.
Hay muchos títulos que usted puede ver allí en su Biblia: Luminares en el mundo, Testimonios de luz, Exhortación a la práctica de la salvación. En fin, podemos encontrar muchos títulos para esto, pero creo que aquí Pablo está haciendo un llamado, porque está en modo imperativo ocupaos, y creo que de alguna manera Pablo tiene esta idea en mente cuando dice que Jesucristo, en verso 8, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia de Cristo está aún allí, ¿no?, latente para tomarlo ahora, porque ¿de qué manera nosotros, si queremos imitar a Cristo, tenemos que imitarlo también por medio de qué? De nuestra obediencia. Si lo quiere buscar, pero yo se lo voy a leer, en la primera carta de Pedro, Pedro comienza, ¿no?, en esta carta, en su saludo, en el verso 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ahí dice obedecer, pero en realidad está en un sustantivo, dice para obediencia. Y si hay un propósito para el creyente mientras estamos aquí en este camino, sean grandes o pequeños, es ser obediente, tal como lo fue Cristo. ¿Y qué significa ser obedientes a Dios? Porque eso es algo quizás muy general. ¿Qué significa que debemos ser obedientes a nuestro Dios? Bueno, creo que acá Pablo lo intenta desarrollar en parte, llamando a los hermanos ¿a qué? A ocuparse en su salvación. ¿Y qué significa ocuparnos en la salvación? No debemos olvidar, ¿no?, que Pablo está hablando a los hermanos, pidiéndoles que continúen practicando la obediencia, así como Cristo se hizo obediente hasta la muerte, ¿no? Debemos ser obedientes a nuestro Dios, ¿no? Y les dice, ¿no?, y lo vamos a ver estos primeros versos, no como en mi presencia solamente, sino aún en mi ausencia, y que tiene que ver con la actitud, cómo vamos a practicar ocuparnos en nuestra salvación. Pero debemos primero comprender qué significa ocuparnos en nuestra salvación, pues precisamente aquí es donde se ha generado más de alguna vez alguna tensión teológica, ¿no? Porque ¿qué es lo que entendemos nosotros por ocuparnos en nuestra salvación? Lisa y llanamente, la interpretación más sencilla y errónea que muchas personas hacen es, bueno, algo tengo que hacer yo para mi salvación. Por lo tanto, empiezan a esforzarse haciendo obras. ¿Para qué? Por eso aquí Pablo nos dice que tenemos que ocuparnos nosotros en nuestra salvación. Entonces, le ayudamos a Dios un poquito para asegurar nuestra salvación. Y claramente eso transgrede una enseñanza general en la Escritura que nos dice que la salvación, no solo en el Nuevo, sino que aún en el Antiguo Testamento, es por gracia. No es algo que depende de nosotros. Al contrario, en Efesios, donde nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ahí el verso que sigue dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Las buenas obras son una consecuencia, un resultado de nuestra salvación. Por lo tanto, no es eso lo que está diciendo Pablo aquí. Bueno, entendamos qué es lo que significa esto. ¿Cuál es entonces el significado del mandamiento apostólico aquí con ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación? Bueno, la palabra ahí, ocupar, ¿no? Ocupar es una palabra compuesta, es un verbo compuesto que tiene la idea de trabajar. De ahí viene la palabra ergo, ¿no?, que significa ergonomía y todo, de ahí lo que significa trabajo, pero tiene un prefijo que es kata, que significa como hacia abajo o algo que va de arriba a abajo, ¿no? Nos quiere dar dirección, nos quiere dar el énfasis en qué dirección se está haciendo este trabajo, ¿no? Hacia arriba, no me acuerdo, creo que es Ana. De ahí viene Anastasia, que significa como resucitado. De ahí viene esa palabra, la palabra resucitar. Tiene ese prefijo ana, que significa de abajo
hacia arriba, pues resucitar significa algo que está sepultado y se levanta. Bueno, esta idea de ocupar tiene lo contrario, que es algo desde arriba hacia abajo. ¿Y por qué hago el énfasis en esto? Porque lo que está queriendo decir Pablo aquí es que llevemos a efecto todo lo que la salvación implica en nuestra vida. O sea, la salvación no tiene que ver solamente con la esperanza de ir al cielo, sino también tiene mucho que ver con el hecho de glorificar a Dios aquí en la tierra. Y por supuesto que eso es algo que sucede en nuestra vida, pero no es algo que brota desde nuestro interior hacia afuera, sino que es algo que viene de arriba a nosotros. Por eso el verso siguiente, que de alguna manera aclara o pone más luz a lo que está diciendo Pablo aquí, porque Dios es el que produce. Y ahí la palabra produce es lo que nosotros conocemos como energía. De ahí, ¿no?, la palabra que entendemos por energía, el combustible para poder hacer esto. Entonces, ocuparnos en nuestra salvación no significa hacer obras para alcanzar la salvación, sino que es, poniendo en contexto lo que nos dice Efesios también, es que cuando realmente hay salvación, de alguna manera lo resumimos en la carta de Santiago, ¿no? La raya para la suma, ya que hemos sido justificados por fe, justificados por gracia, justificados por Dios, justificados por la resurrección. Entonces la raya para la suma es que somos justificados por obra, no porque hacemos obras, sino que el resultado de toda esta obra de Dios en nuestra vida, ¿qué es? Obra, que se manifieste. Y eso, si lo queremos tomar el contexto aquí, es obediencia. La obediencia a nuestro Dios, de alguna manera, es el resultado de su obra en nuestra vida. La salvación siempre tenemos que verla en tres tiempos: en pasado, ¿no?, en presente y en el futuro, ¿no? En pasado, que hemos sido salvos; en presente, que estamos siendo salvos; y en futuro, que seremos salvos. Pero no es que todavía está insegura nuestra salvación, no, es que en el pasado hemos sido libres de la culpa del pecado. Ya no hay condenación, dice Pablo en Romanos. Y si Pablo quiere, o si alguno dice, bueno, ¿dónde Pablo establece un principio teológico para esto? Ahí está toda la carta de Romanos. No es el propósito aquí de Pablo establecer un principio teológico en cuanto a la salvación. Está haciendo salutaciones a sus amigos, pero no debemos descuidar este punto teológico. Ahora, en el pasado hemos sido libres de la culpa del pecado. En el presente estamos siendo libres del poder del pecado, ¿no?, en nuestra vida, y de la presencia del pecado seremos libres una vez cuando seamos glorificados. Por eso es importante, hermano, que nuestra salvación es efectiva en nosotros por la obra de Cristo, pero sigue trabajando en nuestra vida. Muchas veces cuando hablamos de salvación hacemos énfasis al punto de la justificación y poco hacemos énfasis en la santificación. Porque así como somos salvos, ¿por qué? Por gracia, también somos santificados por gracia, no es por nuestras obras. Pero es triste muchas veces ver que sí nos estamos esforzando para vivir de una manera santa, y podemos caer ya sea en el legalismo, en el pietismo, o frustrarnos, ¿no?, y decir, bueno, no puedo con esto porque en realidad no puedo, con mis fuerzas no puedo. Y así es como muchos creyentes hoy están lejos, desanimados, porque intentaron hacer algo que solo Dios puede hacer en nuestra vida, lo intentaron hacer por sus fuerzas. Entonces, ocuparnos en nuestra salvación significa hacer todo aquello que tiene o que viene como resultado de nuestra salvación en nuestra vida. Y eso tenemos que hacerlo, fíjese, eso es lo que tenemos que hacer, ocuparnos en nuestra salvación. Y nos dice cómo: con temor y temblor. Y esto es interesante porque habla tanto desde lo interno como de lo externo. Temor de Dios, pero también con temblor, que es la manifestación de alguna manera externa de ese temor. Con esto yo siempre tengo cuidado, pero a veces nos pasamos del otro lado con que a veces decimos, no, como viendo lo que sucede en otras iglesias, ¿no? Donde precisamente solo es lo externo, se manifiesta externamente, supuestamente, ¿no? Yo con muchas personas he conversado de esto, que tienen manifestaciones del espíritu, ¿no?, físicas, pero ninguno entiende por qué le pasa.
La diferencia del creyente que cuando siente algo externo, sabe por qué le pasa, ¿no? Porque es producto del temor de Dios en nuestra vida. No debemos limitar la obra de nuestro Dios o esa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, que solamente es algo intelectual, lo sabemos, pero también tiene su componente físico, porque somos entes físicos. Nuestro Señor tomó forma de hombre. Pero, ¿qué va a producir? Es lo que produce el temor. Temblor, ¿no? Y eso nos llama a la reverencia delante de Dios. Porque lo que nos está pidiendo no es algo que vamos a producir nosotros, sino que estamos siendo recipientes de la obra del propio Dios en nuestra vida. Como dice Pedro, somos participantes de la naturaleza divina y obra en nosotros. Y eso, hermano, eso es maravilloso. Nos debería destapar aquí, saltar la tapa de nuestra cabeza, porque no llegamos a comprender la maravilla que es que Dios esté obrando en nuestra vida a pesar de lo que somos. Por eso Pablo les dice, ocupaos en vuestra salvación. Ustedes ya son salvos, hermanos. Se lo dice en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Porque estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ustedes son hijos del Señor. Pero no, hermanos, no descuiden ocuparse en vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. Ahora, ¿por medio de qué nos ocupamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Con nuestra fuerza, nuestras herramientas? Bueno, aquí es donde viene el verso 13, dice, porque Dios es el que produce en vosotros. Y aquí está la tensión, la supuesta paradoja. Pero cuando lo vemos a la luz del contexto y a la luz de la verdad del Evangelio, comprendemos que la salvación es del Señor y la santificación también es del Señor. ¿Para qué? Y lo vamos a ver más adelante, para gloria de nuestro Dios, sin duda, ¿no? Porque la expresión el que produce tiene esta idea, ¿no? Energón, ¿no? De energía, de obrar eficaz y productivamente, ¿no? Demostrar poder mediante acción, ¿no? Y esta declaración sin duda es enfática, porque Pablo afirma que Dios es el agente que de manera constante genera el poder eficaz en la vida del creyente. En vosotros, ¿no? Dios es el que en vosotros, dice, ¿no? Eso está antes, ¿no? De la palabra produce. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, para que éste sea capaz de agradar al Señor, el creyente. Podamos agradar al Señor. Y un cristiano que hace buenas obras, no para ser salvo, sino porque es salvo, ¿no? El origen de nuestras fuerzas está en Dios. Él es quien produce en nosotros tanto el querer, o sea, el deseo, pero también el hacer, la acción. Muchas veces tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Pero nos quedamos en la intención. Cuando es de Dios, Dios pone la intención y la obra, y lo hace. Cuando es nuestro, normalmente hay una de los dos. O a veces nos quedamos solo en las intenciones, o a veces simplemente lo hacemos. Pero lo hacemos como dice Pablo aquí, antes, que habían algunos que predicaban aún incluso a Cristo, pero con intenciones equivocadas, con motivos equivocados. Entonces, de alguna manera nos está mostrando Pablo que debemos seguir reflexionando, y por eso el celebrar la Cena del Señor, el recordar su obra, nos lleva a nosotros a pensar que la obra es de Dios, por medio de Cristo a favor nuestro, no solamente para, se nos abrió un camino al cielo, no, para vivir ahora de manera santa, también es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Esa obra de Cristo en la cruz y el otorgarnos el Espíritu Santo a nosotros es lo que nos permite ahora vivir en santidad, avanzando, y como dice Corintios, a los santos llamados a ser santos de gloria en gloria, de gracia en gracia en nuestra vida. ¿Cómo es posible? ¿Por medio de qué Dios, por medio de qué debemos ocuparnos en nuestra salvación? Por medio del poder de Dios. ¿Para qué? ¿No? ¿Por medio de qué es esto? Dice,
por su buena voluntad. Por su buena voluntad, ¿no? Es hermoso ver allí que su voluntad está siendo obrada en el creyente. ¿Cuándo? Cuando la energía viene de Dios. Cuando la energía viene del hombre, por supuesto que vamos a estar haciendo ¿qué cosa? Nuestra voluntad. Pero cuando la energía viene de Dios, estamos haciendo la suya. Continuemos. Dijimos, Pablo nos dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Por medio de qué? Por medio del poder de Dios, porque Él produce la intención y la acción por su voluntad, no la nuestra. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud a esto? Y esto, yo creo que aquí hay un poco de énfasis en lo de Pablo, porque lo que está diciendo hasta ahora no es nuevo, lo ha dicho en otras oportunidades. Creo que los filipenses comprendían que la salvación era de Dios y que el vivir también es por medio del poder de Dios. Pero ¿dónde nos caemos muchas veces? En la actitud que tenemos. Porque lo va a decir y lo va a mencionar en las exhortaciones que va a tener al final de la carta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Fíjese, hacer todo. Ese todo es tan neutro. Nos está diciendo, por lo tanto, es todo esto que estamos diciendo. Hacer toda, y en realidad, todas las cosas, no solamente lo que está aquí, sino que todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Y para Dios, ¿no? Dice, hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuál debe ser la actitud? Y aún podemos sumar lo que dice en el verso 12, no como en mi presencia solamente, sino aún en mi ausencia. O sea, no hacerlo para los hombres, no hacerlo porque hay alguien que nos mira, obrando de alguna manera con dignidad delante de Dios, con una buena actitud, haciéndolo sin murmuraciones ni contienda. Nosotros comprendemos lo que significa la murmuración y la contienda, y creo que vamos a la Escritura y la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. ¿Cuál fue el mayor problema allí? ¿El desierto? ¿Que no había comida? El pueblo murmuró. No, nos sacaste para morir acá. Dios da agua. Nos vamos a morir de hambre. Murmuraron. Dios les dio maná. ¿Por qué solamente el líder es Moisés? Y Dios corrige, ¿no? Y da orden. Pero la murmuración trajo, no uno, un montón de problemas. Y sigue siendo una de las mayores causantes de problemas y divisiones en las iglesias, en las familias, en los matrimonios. Todo lo que un cristiano hace debe ser de una manera en que, en realidad, todo lo que hacemos o beneficia o perjudica la obra del Señor. Todo lo que hacemos o beneficia o perjudica la obra del Señor. Por eso es que nos dice, hacer todas las cosas sin murmuraciones, ¿no? Y la idea aquí es, la idea en la palabra, ¿no? Es quejarse secreta o privadamente de algo, debiendo hacerlo en público. Mire, no hay problema en establecer o decir, mira, ¿sabe? Esto se puede corregir. O preguntar, ¿por qué esto sucede de esta manera? No hay ningún problema. La Escritura nos da incluso instrucciones. Si hay algún problema, acerquémonos a nuestro hermano. Nos da instrucciones para eso. Nos dice que debemos exhortarnos. El problema es que en nuestra actitud egoísta, en nuestra actitud de competencia, en nuestra falta de humildad, no mirando a los demás como superiores a mí, entonces, en vez de ir y ayudar a mi hermano, lo juzgo y al juzgarlo estoy murmurando de él. Por eso dice, y la contienda de alguna manera es el producto de la murmuración, ¿no? Porque cuando yo comienzo a murmurar, me pongo en contra de alguien. Y esto me va a llevar, tristemente, ¿no?, a estar en problema con alguien. Como dice, aquí estoy leyendo, saqué una cita de Carballosa, uno de mis profesores que más quiero. Él dice, posiblemente nada haya traído
tanta destrucción moral y espiritual como las murmuraciones, las críticas destructoras y la falta de sinceridad cristiana. Bueno sería que hiciésemos un análisis introspectivo y viésemos si nosotros también padecemos de ese mal y en oración pidiésemos a Dios que nos perdone y nos libre de un pecado tan dañino. Conjuntamente con las murmuraciones están las contiendas o las discusiones que producen precisamente divisiones, ¿no? Las murmuraciones se relacionan con la rebelión moral, mientras que las contiendas se relacionan con la rebelión intelectual contra Dios. Por eso, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud al ocuparnos en nuestra salvación? No estamos solos. Debemos recordar que somos un cuerpo, pero el individualismo nos ha empujado a que creemos que podemos vivir la vida cristiana solos, ¿no? Por medio del poder de Dios, nuestra actitud sin murmuraciones ni contiendas, no mirando, no porque nos están observando. ¿Con qué propósito? Ser luz en un mundo de tinieblas. Fíjese lo que dice el texto allí. Para que en medio de esta generación maligna y perversa, resplandezcáis como luminares en el mundo. ¿Por qué debemos hacerlo sin murmuración y contienda? Porque el mundo nos observa, hermano. Y ocuparnos en nuestra salvación, el mundo nos está observando. Y tristemente, en vez de ser luz, muchas veces lo que somos es oscuridad, en el mundo de oscuridad. Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de ser testigos suyos en este mundo, y como dice Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Por eso es que dice ahí, para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿no? Irreprensibles y sencillos. Efesios 5 nos dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Andad, dice, como hijos de luz. El creyente, ¿no?, en particular, pero especialmente la iglesia como organismo, como cuerpo, tenemos la responsabilidad de dar un testimonio eficaz en medio de la sociedad en la cual vivimos. Y deslindarnos de esa responsabilidad constituye un pecado muy grave. Muy grave. Entonces, hermanos, ¿qué significa lo que nos está diciendo Pablo aquí? Que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, o sea, ser obedientes, es tan sencillo como eso. Ahora, debemos hacerlo de adentro para afuera, que afecte todo nuestro ser, pero por medio del poder de Dios, con la actitud correcta, sin murmuraciones ni contienda, con el propósito de ser luz en el mundo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a ser luz en el mundo? Verso 16. Asidos, algunas versiones dicen, manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda yo gloriarme. ¿Cómo? ¿Llegamos a ser luz? Bueno, la palabra asido, ¿no?, es una palabra que significa extender algo a una persona u ofrecer. Incluso en algunos textos no cristianos, no bíblicos, se ocupa esta palabra para indicar la acción de brindar o ofrecer una copa de vino a un huésped, ¿no? Esa es la idea, de ofrecer algo a alguien, de extender algo a alguien, algo que es valioso. Y Pablo exhorta a los filipenses a que vivan, ¿no?, ofreciendo la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Es la palabra de Cristo. En definitiva y en resumen, el Evangelio de Jesucristo. Simplemente les pide que prediquen al Señor, y eso sería motivo de gozo para Pablo, en especial en el día en que todos los creyentes compadezcamos ante el Señor, ¿no?, allí en el tribunal de Cristo. Ahora, es interesante, ¿no?, que esta actividad evangelística y misionera de los filipenses produciría un triple resultado en la vida de Pablo: gozo en el corazón del apóstol, seguridad de no haber corrido en vano y seguridad y satisfacción de no haber trabajado en vano. Ahora, no era esa la intención, no era que Pablo estaba traspasando la culpa o la responsabilidad de ellos. Bueno, si usted no lo hace, mire que esto me va a pasar a mí. Sino porque esto trae gloria a Dios y trae gozo a nuestra vida cuando podemos ser instrumentos de Dios para alcanzar a otros, iluminar a otros con esa luz que no portamos, pero resplandece en nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva
¿no? O con qué perspectiva debemos hacer esto. O sea, algunos dicen, bueno, está bien, es una opción, es para algunos, es para los llamados. Esto es para aquellos que Dios apartó, líderes, pastores, misioneros, como quieran llamarle. O es una opción en mi vida cristiana. Mire, yo soy cristiano, pero la verdad es que yo estoy haciendo lo que corresponde, no estoy haciendo nada equivocado, pero no me pidan mayor, ¿no?, que eso. Yo hasta aquí estoy bien. Pero la verdad es que el Evangelio, lo dice Pablo, es de vida y muerte, no vida o muerte. Él dice al final, y aunque sea derramado en libación, la libación era algo que se derramaba, a veces era vino, a veces era otras cosas, en el sacrificio, ¿no? Y Pablo está diciendo aquí, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, aunque yo llegue a morir, ya lo dijo antes, ¿se acuerda? Tengo una perspectiva, glorificar a Cristo, sea por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo es para nosotros? Entonces, ocuparnos en nuestra salvación, de alguna manera, nos pone que para verdaderamente hacer esto, nuestra perspectiva tiene que ser que esto, el costo puede ser de vida y muerte, o es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque de esta manera glorifica al Señor y trae verdadero gozo a nuestra vida. Por eso dice, me gozo y regocijo con vosotros. No solamente Él, sino que ese me regocijo es, me gozo con vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿En qué hemos de gozarnos? Dicen que esta carta es la carta del gozo. Creo que esta es una carta de amistad. Y en la amistad uno se puede gozar. ¿Por qué? Porque en la amistad uno puede ver el vínculo profundo y la determinación de aquellas personas que están cerca nuestro. Ahora, la amistad no es ni debe ser el principal objetivo en la vida, ni los vínculos aquí, sino que debe ser el instrumento para algo más. El instrumento para hacer luz, en este caso lo que nos está diciendo aquí, ser luz de testimonio a otros. ¿Para qué? Para que lo que estamos ocupándonos, y vuelvo a hacer alusión a la introducción, puede ser que examinemos cosas en nuestra vida para atrás, lo que hemos hecho, en las cosas que nos hemos ocupado, y posiblemente tengamos que decir que muchas de esas cosas en las que hemos trabajado han sido en vano. ¿Y por qué han sido en vano? Porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, no por medio del poder de Dios. Porque lo hacemos no con temor ni temblor, lo hacemos con tal indiferencia que simplemente algo más para nosotros. ¿Cómo haríamos cualquier otra cosa en nuestra vida? Quizás tenemos que decir que hemos corrido en vano porque nuestra actitud no ha sido la correcta. Y lo hemos hecho con murmuraciones, con contiendas. No con el propósito de ser luz en el mundo, no con el propósito de ofrecer la palabra de vida a aquellos que la necesitan, sino con yo robarme la gloria que no me pertenece. Y en eso, hermano, no hay gozo. En eso no hay gozo. En eso no hay gozo. Y donde se encuentra el verdadero gozo, Jesucristo lo dice, ¿no?, más de una vez. Ahí en su oración en Juan capítulo 17. Y lo dice Hebreos capítulo 12. Puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Y vemos Filipenses, obediencia. Vemos Juan 17, agradar al Padre, glorificar al Padre, ¿por medio de qué? Ser obediente. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Podemos decir nosotros que somos hijos obedientes? Hijos de Dios obedientes. Hermano, Dios nos está demandando a nosotros una cosa: ser obedientes a Él. ¿De qué manera? Ocupándonos. No es algo que hacemos en la nada. No, tenemos que ocuparnos, pero tenemos que hacerlo por medio del poder correcto, de la energía correcta, no nuestra fuerza.
Dios es el que produce. Y para que Dios produzca algo en nosotros, tenemos que romper y quebrar nuestra voluntad. Porque Él lo hace, como dice ahí, por su buena voluntad. Pero si nos empecinamos en hacer mi voluntad, nuestra voluntad, por supuesto que no vamos a recibir esa energía de Dios. Pero no solamente el qué, sino que volvemos a algo que el Señor está trabajando en mi vida hace tiempo, en el cómo. La actitud correcta, hermano. Todo sin murmuraciones, sin contienda, irreprensible, sencillos, siendo ¿para qué? Para que el mundo nos vea y vea la luz de Cristo. No una religión, no un cristiano, no a una persona buena, no. Vea la luz de Cristo. ¿Cómo hago eso? Esto. Ofreciendo la palabra de vida. Levantando en alto la palabra de vida, la palabra de Dios. Si lo hago con mis ideas, con mi evangelio, con lo que yo creo que es el cristianismo, por supuesto que no va a ser precisamente lo que Pablo esperaba que no sucediera, en vano. No corramos en vano. Han pasado muchas personas en nuestra vida que han trabajado en nuestro corazón. Que lo que ellos han podido hacer, que no sea en vano, hermana. Que el Señor nos ayude a ocuparnos en nuestra salvación. El gozo que se nos pide aquí no es pequeño, sino uno grande. Y me encontré un refrán nórdico que dice: el gozo compartido es doble gozo. La pena compartida es media pena. Por supuesto que miramos atrás y quizá hay cosas que nos traen tristeza. Pero de la misma manera que somos un cuerpo, las compartimos y se hacen pequeñas. Pero de la misma manera, si nos compartimos en ocuparnos juntos, porque esto no está hablando a Juan, Pedro, está hablando a la congregación allí. Como cuerpo debemos hacer esto, ocuparnos en nuestra salvación. Con temor y temblor, por medio de su poder, con la actitud correcta, con el propósito de ser luz en este mundo, con su palabra en alto. Vamos a orar, a ponernos en pie y dar gracias al Señor.